tardes. Soy la pastora Eneida Pacheco, represento el Ministerio Apostólico Profético Discípulo del Reino de Dios de Coro, Venezuela, Estado Falcón. Estamos acá, ¿verdad? Ya iniciando en este tiempo. Nuestro ministerio está abriendo el Ministerio de Liberación, de Sanidad y Bendición para todo el mundo, para que sepamos, ¿verdad?, en este tiempo hablar de lo que realmente es la identidad en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo y qué representamos en la tierra para caminar con libertad? Para nadie es un secreto que en Venezuela estamos pasando por un proceso y debemos obedecer una palabra, apropiarnos de la palabra que el Señor nos ha dado en estos tiempos. Y una de las palabras que el Señor le ha dado a mi ministerio es que el Señor nos libró de la ola de pruebas que ha venido al mundo entero. El Señor a principio de año nos dio una promesa, y la promesa fue que marcáramos nuestros hogares, aún sin la revelación que el Señor nos había revelado que venía para Venezuela en cuanto a la ola de pruebas que ha venido. Nosotros somos portadores de buenas noticias y el Señor ministraba en nuestras vidas que habíamos que marcar la casa con sal, vino y aceite, que cuando pasaba el heridor que habla en el libro de Éxodo, dice que pasaría de largo y no nos iba a herir. Y el Señor hoy, hasta ahora, lo ha prometido. El Señor ha resguardado nuestro ministerio y seguimos adelante. El Señor habló a mi vida y me dijo que la iglesia no la cerrara porque había mucho pueblo. Y aún tomando las previsiones, le estamos creyendo a la promesa que el Señor nos dio, que nadie nos iba a tocar. Y seguimos levantados porque no tenemos miedo, porque el Señor está con nosotros. Dijo que el que estaba con nosotros, que éramos completamente en Cristo Jesús. Cuando nosotros sabemos lo que Dios hizo a través de su Hijo amado en la cruz del Calvario, que Él anuló toda acta de los decretos, toda maldición en contra de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que aceptarlo. Cuando nosotros aceptamos lo que Jesús hizo, esa remisión, eso que Él hizo, que nos hizo libre, que anuló toda maldición en contra de nosotros, lo único que tiene que ser un creyente, un hijo de Dios, es aceptarlo. Él nos dio la autoridad y el poder. Nosotros tenemos que aprender y sacar de nuestras vidas lo que es el miedo. Cuando tenemos miedo, el miedo paraliza. Pero cuando nosotros sabemos cuál es tu identidad en Cristo Jesús, vamos a caminar en un camino de seguridad y confianza. Nosotros, nuestra fe tiene que ser una fe inagotable para poder impartir lo que es lo que nosotros esperamos, caminar con seguridad. Cuando el Señor nos promete algo, Él lo va a cumplir y tenemos que aceptarlo. El Señor ha prometido que donde quiera que yo vaya, mi vida por botín. Como ministra del reino de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos tentar al Padre, porque no estoy mandando a tentar al Padre. Pero cuando el Padre te da una palabra, cuando el Padre te dice lo que tú vas a hacer, tú obedeces, nosotros vamos a vivir en bendición. Y una de las cosas que el Padre ha ministrado a mi vida en estos tiempos, ¿verdad?, es que nosotros debemos renunciar y romper con el espíritu de miedo. Es aprender a escuchar la voz del Señor y estar claro que estamos sentados en lugares celestiales, que nosotros somos la primera institución en la tierra, que nosotros estamos llamados a gobernar como hizo con Adán, que cuando Él lo creó a su imagen y semejanza, dijo que se enseñoreara, que gobernara. Y nosotros tenemos la autoridad y el poder cuando lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Él dijo que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y que Él dice que nos dio el poder y la autoridad de hollar serpiente y escorpión y toda fuerza del mal, y nada nos dañará. Y de ahí es que me he apropiado de toda esa promesa que el Padre nos ha dado para nuestro ministerio cada día, en lo que estamos trabajando. Estamos trabajando actualmente en nuestro ministerio, confiando y caminando con seguridad y confianza en Él, tomando ese poder donde el escrito está,
donde él dice en el libro de Isaías que ninguna arma forjada, que no han creado ningún arma para venir contra los hijos de Dios. Nosotros tenemos el sello y la salvación. Y lo importante es que cuando usted le crea al Señor y cuando usted va a un campo de batalla, usted tiene la seguridad que usted va a ir con una espada, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Y dice las Escrituras que fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestido de toda armadura. Yo soy testigo del poder de Dios, porque en mi ministerio lo que nosotros impartimos es poder de Dios, es creerle a Dios, ¿verdad? Y el Señor nos ha respaldado en todas las cosas. Cuando tú obedeces a la voz de Dios por medio del profeta, ¿verdad? Tú vas a recibir el mensaje que el Señor quiere, y es donde tú vas a caminar en esa seguridad, donde te vas a apropiar de esa promesa. Y el Señor prometió librarme, el Señor prometió cuidarme, el Señor nos prometió que nosotros, ¿verdad?, teníamos que ser portadores de buenas noticias, y nosotros no somos portadores de hablar de un COVID o hablar, ¿verdad?, de que el dólar subió y de las calamidades que puede estar pasando nuestra nación, porque nosotros debemos declarar lo que el Señor nos prometió, lo que Él nos libró, que nosotros nos debemos profetizar, ¿verdad?, salvación como en el valle de los huesos secos, para que nuestra nación recobre vida, para que nuestra nación se comience a levantar. Dice las Escrituras que si dos se ponen de acuerdo por cualquier cosa, Él lo va a hacer. Pero en estos tiempos, el pueblo de Dios no está en acuerdo en nada. El Señor nos habla en su Escritura, ¿verdad?, que promesas tenemos. Cuando el Señor promete algo, el Señor lo va a cumplir. Lo único es que tenemos que creerlo, tomarlo. Cuando usted no toma lo que el Señor te ha dado, queda allí. Pero cuando tú tomas lo que el Señor te dio, que tienes autoridad, ¿verdad?, para hollar serpiente y escorpión y toda fuerza del mal, que nada te va a dañar. Cuando tú comienzas a declarar, lo más importante en las Escrituras es declarar la palabra, tus promesas, reconocer, adorando al Padre, qué representa el Padre para ti. Por eso es que nosotros, en la búsqueda del Señor, en vigilia, ayuno y oración y guerra espiritual, que buscamos presencia del Señor, ahí es donde hay revelación del Espíritu, es donde nosotros vamos conociendo al Padre. El Padre nos conoce a nosotros, es cuando comenzamos a declarar, es cuando usted y yo podemos comenzar a declarar lo que nosotros queremos ver. Nosotros como hijos de Dios, con autoridad y poder que has tomado, tú puedes transformar, ¿verdad?, un lugar, puedes transformar tu familia, tu casa, alrededor, el ministerio y aún la nación. Pero por causa de la división y que cada quien está en su propio pensamiento, no hay una unidad en el espíritu y no terminamos de hacer el trabajo, no podemos, no accionamos. Tenemos que tomar una acción de poder, de autoridad, creyendo con seguridad y confianza que, como está escrito en el Señor, que mayores cosas de las que Él hizo, ¿verdad?, nosotros vamos a hacer. Dice mayores cosas. ¿Por qué? Porque la vamos a hacer en el Padre, creyendo en un Todopoderoso. Cuando vemos a aquellos hombres y mujeres, ¿verdad?, que vivieron, aquellos profetas, hombres y mujeres, vieron que ellos pasaron momentos difíciles en los campos de batalla. En este momento, en este campo de batalla, no hay que poner la mirada en las cosas de la tierra, sino la mirada, dice, que ponerla en el cielo. Y nosotros, dice las Escrituras, en el Padre nuestro, que venga tu reino, o sea, venga tu gobierno a la tierra. Sabemos que está escrito en 2 de Corintios 4:4, que aquí en la tierra, dice la Escritura, el Dios de este siglo vino a gobernar. O sea, cuando las personas nos preguntan que por qué suceden estas cosas, es porque en la tierra está gobernando Satanás, que se lo reprenda en este momento. Él está gobernando, captura las mentes. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo en nuestra nación o a nivel mundial. ¿Qué es lo que está sucediendo?
que captura las mentes de la persona para que la luz del evangelio no le resplandezca. Pero nosotros como hijos de Dios debemos predicar que lo más importante establecer en la tierra es la salvación y la vida eterna. Es hablarle a las personas la verdad de Cristo, para que las personas tomen lo que Cristo hizo por ellos. Primeramente recibirlo, como dice el libro de Juan, que dice que a lo suyo vino, a lo suyo no le recibieron. Pero a lo que le recibimos, Él dice que nos dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y si Él te dio la autoridad y la potestad, entonces tenemos que buscar qué fue lo que Cristo hizo por tu vida, cuando derramó su sangre, cuando puso su cuerpo. Y Él dice las Escrituras, que por sus heridas nosotros somos sanados, que todos esos latigazos que le dieron fue por nuestros pecados. O sea que nosotros estamos en tiempo de la gracia, en tiempo de oportunidad, de arrepentirnos. Lo importante es reconocer de qué estamos padeciendo para poder romper en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que escribió en Satanás, su secretario, en el mundo espiritual que nos mantiene atados? Cuando nosotros tenemos confianza en el Señor y nosotros le entregamos nuestras cargas, nosotros vamos a caminar en seguridad. Pero para eso hay algo muy importante: identidad. ¿Quién eres tú? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Recibiste a Cristo? Entonces tienes que estudiar las cartas paulinas. Tienes que ver qué hizo Cristo en su cuerpo, que te redimió, que te dio valor, que moriste en Él, que resucitaste en Él, que todo lo puede en Cristo, que nos fortalece, que de verdad qué significa cada palabra que habla el apóstol Pablo, en las Escrituras que habla Pedro, el apóstol Pedro cuando dice que tú eres linaje, que nosotros somos linaje escogido, somos piedra preciosa, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para anunciar, nosotros estamos llamados para anunciar buenas nuevas de salvación, que nos sacó de las tinieblas su luz admirable. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos portadores de buenas noticias, no de malas noticias, porque para todo hay una respuesta en las Escrituras. Si una persona de verdad está enferma, dice el Señor que las enfermedades no vienen de este tiempo, sino aún de Él. Cuando Él estaba en la tierra, era libertando a los oprimidos por el diablo. Y nosotros, cuando vemos en los evangelios, el ministerio de sanidad, y nosotros, cuando nosotros somos herederos, dice las Escrituras, que somos herederos y coherederos en Cristo, que somos templo y morada del Espíritu Santo, nosotros vamos a impartir sanidad, pero en la fe, creyendo que el Señor va a sanar. Yo he tocado personas contaminadas y enfermas, y yo he visto la gloria de Dios, porque yo estoy creyendo que mayores cosas de las que Él hizo yo voy a hacer, y que de mí sale virtud, sale poder, porque yo lo estoy creyendo, porque soy templo y morada del Espíritu Santo, porque Él me dio una promesa. Yo soy portadora de buenas noticias. Tenemos que llevar la libertad, la restauración de los hogares. Tenemos que saber contra quién estamos peleando, contra quién estamos luchando. Dice el libro de Efesios 6, que dice: fortaleceos pues en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestido de toda armadura. O sea, revestirnos para ir al campo de batalla, para libertar a las almas oprimidas por Satanás, que el Señor lo reprenda. Para libertad de verdad, o sea, creer en el poder de Dios, es vivir la palabra, no es aprendérsela, no es nada más aprenderla, sino vivirla, recordarle a Satanás que hizo Jesús por ti y por mí, que eres un hijo de Dios, que Él te libra, te libró y te librará de la ola de prueba que ha venido para el mundo entero. Si tus finanzas, ¿verdad?, no están sanadas, es declararle y decirle que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces hay palabra para todo. Y Satanás, como tú tienes la primera autoridad, la primera institución de la tierra, tú le das una orden a Satanás y decirle que tú le dices que suelte a tu familia. ¿Pero con qué? Con la autoridad y el poder que tú tengas. Tiene que haber revelación. Cuando leas las Escrituras, tiene que haber una revelación en tu vida para impartir lo sobrenatural sobre tu casa. Porque tú eres, dice las Escrituras, que tú eres un hacedor de milagros. O sea, tú vas a parir cada milagro en tu vida y en tu casa.
con el poder de Dios. No puedes quedarte anclado en lo que has perdido, porque a lo mejor lo que de verdad obtuviste no fue la voluntad del Señor. Pero lo que Dios te va a dar, dice las Escrituras, que va a ser eterno, para toda la vida. Y tenemos que levantarnos con poder y gloria, con una identidad para llegar al campo de batalla. Cuando usted le preguntan, ¿quién eres? ¿Cuál es tu identidad? Podemos decir que somos venezolanos, podemos decir que somos chilenos, peruanos, ecuatorianos, pero nosotros a nivel mundial somos hijos de Dios cuando realmente tú lo recibes. Pero hay que haber una revelación del Espíritu para caminar con seguridad y confianza, que fue lo que Cristo hizo, que fuiste llamado en Cristo, fuiste escogido en Cristo para que fueras un bendecido. Y muchas veces creemos que somos bendecidos solamente en lo material. ¿Y dónde queda lo espiritual? Porque cuando esa maldición de esa enfermedad toca, no dice si tienes dinero o no tienes dinero, si tienes carro o no tienes carro. ¿Qué es lo que tú tienes? Él tocó la puerta. Y si hay una puerta abierta, Él va a entrar. En estos tiempos le digo a la iglesia que Satanás está reclamando a través de ese principado, está reclamando a sus hijos. Y como nosotros somos hijos de Dios, no tiene por qué reclamar. Tenemos que cerrarle la puerta. ¿Cómo? A través de la palabra, de seguridad y confianza de que no nos puede tocar, que nosotros estamos marcados y estamos sellados. El miedo paraliza en estos tiempos. Por eso es que cuando muchas personas tienen miedo, el enemigo entra, porque lo dice las Escrituras en Isaías, que llega y esos demonios sitian ese lugar, como sitiaron a Judá. Entonces tenemos que aprender de que Dios nos dio la oportunidad, que tú tienes que tomar lo que Cristo hizo por ti. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cómo vas a ir al campo de batalla cuando venga un ataque en contra de tu familia? O cuando venga en contra de tu vida, cuando venga en contra de tu finanza, en contra de tu ministerio, ¿con qué armas tú vas a ir en contra del enemigo? Porque cuando Jesús y Satanás mantuvieron una conversación en el capítulo de Mateo 4, ¿verdad? ¿Qué le dijo él? Escrito está. Y Satanás le mostraba todo lo que era de Jesús, y Jesús tenía una identidad. ¿Ve? Y dice las Escrituras, usted me puede decir que Jesús era un hijo de Dios, pero Él se hizo pecador, se hizo hombre y tomó el pecado de la humanidad, la enfermedad de la humanidad, la carga de la humanidad, y se la llevó en su hombro para que tú caminaras en libertad. Entonces tienes que soltar esa enfermedad, tienes que soltar la carga del enemigo y decirle al enemigo que él tiene que retroceder, que él tiene que desalojar tu lugar de tu hogar, el lugar de tu matrimonio. Para todo hay palabra, hay una respuesta en las Escrituras, pero solamente vas a reclamar tus promesas cuando hay una identidad, y la identidad es ser un hijo de Dios, cuando tú sabes que eres escogido antes de la fundación del mundo con un propósito. Cuando ya en tu vida, ¿verdad?, tú vas a establecer reino. ¿Cómo vas a establecer el reino de Dios si no sabes quién eres? Si no sabes, cuando una persona no sabe quién es, que es un hijo de Dios, y es donde le puede hablar a las tinieblas, donde dice uno de los salmos que el enemigo está debajo de tus pies. Y muchas de las Escrituras hablan dónde está el enemigo. Estamos luchando contra un reino de las tinieblas vencido. Y aun cuando Jehová, el Padre, nuestro Creador, Yahvé de los ejércitos, le habló a Jeremías y le dijo que no tuviera miedo delante de ellos, que a donde quiera que él vaya, ¿verdad?, él iba a poner palabras en su boca, que no tuviera temor, porque Jeremías dijo que era muy joven y Moisés era tartamudo, pero el Señor necesita un instrumento en la tierra, un hombre y una mujer aguerrido, valiente, que por encima de la persecución, que por encima de las críticas, que por encima de todo lo que viene contra nosotros no nos podemos quedar callados. Cuando buscamos en el libro de Colosenses 3:10, que dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta tener el conocimiento pleno.
Entonces, cuando nosotros sabemos que estamos revestidos de Cristo, dice que o sea, que debemos alcanzar conocimiento. Debemos comenzar a trabajar y a llevar la enseñanza y aprender a través del conocimiento, no de la información de las Escrituras. Y dice aquí que revestido del nuevo hombre que el Señor creó, o sea, la nueva identidad. Tenemos una identidad en Cristo Jesús y debemos renovar nuestra mente, donde debemos liberarnos, autoliberarnos a diario como estilo de vida nuestra mente, que ahí es donde está la batalla en la mente. Y ahí es donde nosotros vamos a comenzar a llevar todo pensamiento negativo a la obediencia de Cristo. Tenemos que ser cristocéntricos porque el Padre fue el que dejó a su Hijo para que nosotros, ¿verdad?, reconociéramos o supiéramos que nosotros somos nueva creación, que en Cristo Jesús vamos a conocer qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces hay unas escrituras que hablan, ¿verdad?, qué fue lo que el Señor hizo. Y es importante que nosotros como hijos de Dios sepamos en el conocimiento de las Escrituras lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Quiénes somos en Cristo? Nosotros primeramente somos llamados, escogidos. Aun cuando vamos al libro de Génesis, dice allí las Escrituras que somos, ¿verdad?, imagen y semejanza de Dios. Cristo vino a través del Padre, vino a restaurar el hombre y la mujer que fue deteriorado en el huerto del Edén, que fue engañado. Entonces somos restaurados. Y nosotros somos llamados en Cristo Jesús, que habla el libro de Romanos 1:6. Los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Ahí dice también en el libro de los Romanos 3:24 que somos redimidos en Cristo. En Romanos 5:17 habla que por Cristo reino en vida. Y Romanos 6:11 habla, estoy vivo para Dios a través de Cristo. O sea, ahí habla el apóstol Pablo realmente quiénes somos en Cristo, qué hizo Cristo por nosotros. Y esa identidad, cuando tú vas al campo de batalla, comienzas a declarar y decirle a Satanás qué fue lo que hizo Cristo por ti. Y desde ahí tú vas a tomar esa herencia que usted tiene, ¿verdad?, para ir al campo de batalla, para declarar lo que hizo Cristo por ti, donde le vas a comenzar a quitar derecho legal al enemigo y hacer un vallado alrededor de ti, alrededor de tu mente, alrededor de los hogares. Nosotros vamos a hacer un vallado. Y es donde vamos a usar, después de la autoliberación, la guerra espiritual, es donde nosotros vamos a echar fuera, como dice las Escrituras, a echar fuera los demonios. Donde debemos identificar, cuando nosotros reconocemos, identificamos que está operando en nosotros, que es la parte de la iniquidad, es donde nosotros vamos a autoliberar. Dice la Escritura en 2 de Timoteo 2:19, que dice que apartémonos, ¿verdad?, que saquemos de nuestro corazón toda maldad, todo el que invoca el nombre del Señor, porque dice escrito, le voy a decir cómo dice realmente las Escrituras, que dice que nos debemos apartar de todo mal. Pero fíjense algo que dice aquí. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad, o sea, de maldad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. O sea, que es la autoliberación. Entonces tenemos que aprender a reconocer que está operando en nuestras vidas, porque venimos del mundo, venimos contaminados, venimos en desobediencia, venimos en rebelión. Y dice que la maldad, dice el libro de Isaías, el profeta Isaías, que el brazo de Jehová no se ha cortado para defendernos, pero que la maldad está grabada en nuestros corazones, ¿verdad?,
con un cincel de punta de diamante y dice que está grabado la maldad. Y ahí tenemos que comenzar a borrar toda maldad. Hay cosas que el Padre nos va a quitar, pero hay cosas que nosotros debemos tomar decisión. Y por eso es que la autoliberación debe ser importante como un estilo de vida. Porque somos nueva criatura, pero no nos podemos quedar en criatura. Debemos pasar a ser hijos de Dios. Cuando lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, nos dio la autoridad y el poder para ser hechos hijos de Dios. Nos dio la potestad. Y Jesús no vino a condenar al mundo, sino que fuéramos salvos por Él. Y el que cree, ¿verdad?, ya no es condenado. Entonces, el que invoca el nombre del Señor, nosotros debemos autoliberarnos, como dice el libro de los Efesios 4, 30 y 31, que no contristemos al Espíritu Santo, ¿verdad?, que fuimos sellados hasta el día de la redención. Y dice allí que quítense, o sea, que somos nosotros, decisión, que quitémonos la amargura, la ira, la maldad de nuestro corazón. Y dice el libro del Mateo, el Evangelio de Mateo, que nosotros, que de la abundancia del corazón habla la boca y que de ahí salen los homicidios, salen todo. Entonces, ¿por qué? Porque hay grabado en nuestro corazón maldad, la iniquidad. Y es donde ahí entra lo que es la autoliberación. Pero tenemos que reconocer que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, y limpiar nuestra línea sanguínea, limpiar la sangre que está operando en nuestras vidas. Cuando usted reconoce, cuando reconocemos que hay, es donde nosotros podemos actuar en la liberación, donde en nuestra vida debe haber rompimientos cada día y tomar una decisión para caminar en libertad. Donde no hay decisión, donde no hay una decisión, una acción, ahí no hay liberación. Porque no es los 20 años o 10 años, 30 años en el Evangelio, pero tienen todavía el mismo problema. Y hablan de caídos del diablo. Lo único que nosotros vamos a tomar es una decisión. Y una de las cosas que el Señor habla, que nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba. O sea, en lo que Cristo hizo. ¿Dónde está sentado? ¿Dónde estamos sentados? Dice el libro de los Efesios. Busquemos un momento el libro de los Efesios, donde el Señor habla aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo, en las cartas paulinas, dice el Señor que nosotros, dice aquí, en Efesios 1, dice el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cómo nos vamos a quitar las manchas? Si nosotros no tomamos decisiones, si nosotros no nos autoliberamos. Autoliberación, o sea, decisión, reconocer, intimidad, tomando las herramientas. Porque a veces la autoliberación necesita herramientas como el ayuno, como las vigilias, buscar la presencia del Señor. Porque si no, porque muchas veces venimos del mundo con ataduras y eso hay que romperse. Y quedan muchas interrogantes donde decimos, diezmamos, ofrendamos, vamos de lunes a domingo a la iglesia y no pasa nada, la vida es la misma. Porque no hay una decisión, porque no hemos aceptado lo que Cristo hizo por nosotros. Porque el Señor, cuando estamos hablando de que hizo Cristo, dice que nos bendijo, dijo que morimos en Él, que resucitamos en Él, y te dice el apóstol Pablo, allí en las Escrituras, que nos quitemos. Hay cosas que tenemos que quitar, pero debemos reconocerlo. Que apartados de Él no vamos a poder hacer nada, pero que tenemos que levantarnos como hijos de Dios. Que cada día nosotros debemos reconocer que está operando en nosotros. No importa que tu autoliberación dure 9 meses, dure 1 año, dure 3 meses, porque hay que arrancarlo. Cuando el Señor siempre nos compara con la tierra, ¿por qué nos compara?
Porque habla en Mateo, habla de las escrituras, que toda mala semilla que Satanás sembró debemos desarraigarla. Cuando usted va a sembrar, tenemos que arar la tierra, limpiarla, sacarle los caracolitos, sacarle los animalitos que se van a comer, ¿verdad?, esa semilla. Entonces, para nosotros plantar una palabra tenemos que limpiar. Dice el libro del profeta Jeremías, que él nos puso sobre el reino. Y si nosotros vamos a liberar a alguien como libertadores, nosotros, un alma que llegue a mis manos, yo lo enseño a autoliberarse, lo enseño a ayunar, lo enseño a vigilar, y hay cosas que yo tengo que ayudarle con una terapia a que él decida llevarlo, a que tome decisiones en su vida, a quitarse, ¿verdad?, lo que hay en ellos. Y después de allí no podemos dejar esa tierra vacía, tenemos que comenzar a sembrar. ¿Y cómo vamos a sembrar? Cuando hacemos nuestros devocionales, cuando nosotros reconocemos qué hizo Cristo por nosotros y comenzamos a declarar la palabra de Dios en nuestras vidas. O sea, que hacemos morir lo terrenal en nosotros, toda obra de la carne. Entonces, es limpiar esa tierra, es limpiarla. Y es cuando comenzamos a limpiar y comenzamos a caminar en libertad, sin opresión, cuando ya el pecado no te reclama la iniquidad, ya está caminando en libertad. Porque donde fuiste golpeado, ahí tú vas a ser levantado. Lo que ayer te causó aflicción y tristeza y opresión, hoy va a ser un testimonio para ayudar a otros. Pero debemos aprender lo que es la autoliberación. Nuestro ministerio es el ministerio de liberación, sanidad y bendición. Nuestro ministerio es liberación integral, o sea, en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Qué es ahí donde has fracasado? Si fracasaste como familia, ¿qué está viviendo nuestra familia? Si se te está repitiendo, ¿verdad? Si hay algún derecho legal aún de nuestros ancestros, el enemigo está reclamando en la familia, como habla el libro de Éxodo. Cuando leemos el libro de Éxodo, vemos que las maldiciones, dice que hasta cuarta, quinta generación. Entonces, de ahí es que nosotros comenzamos, ¿verdad?, a limpiar esa tierra. Entonces, el Señor, Cristo murió por las ramas, pero la raíz la vas a liberar, la vas a limpiar, te vas a autoliberar. Piensa que eres una tierra y que vas a ir limpiando, arrancando. Y después que esa tierra esté preparada, es donde tú vas a sembrar la buena semilla y vas a caminar en libertad. Es donde vas a ayudar a otros. Pero tenemos que aprender a reconocer. Si en alguna persona que nos toca libertarla está el orgullo, la soberbia, la altivez, tenemos que liberarlo, porque no va a llegar a la plenitud de vivir en la tierra feliz, caminando en libertad. Por eso que usted va a ver muchas personas emproblemadas, aún con la vida, ¿verdad? Muchas personas tomando muchas direcciones, mucha mezcolanza de la religión, ¿verdad? Porque están confundidas, porque están buscando cómo resolver la situación. Y no la resuelven si no hay una acción, si no hay una decisión para accionar y caminar. Porque el Señor no lo movemos, ¿verdad?, con lágrimas, lo vamos a mover la mano de Dios tomando decisiones. Porque cuando leemos la Escritura, vemos cuando esos hombres y mujeres tomaron decisiones. Y aún cuando Él le habló a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, la obediencia va a traer bendición. Él tomó una acción y tenemos que decidir, pero reconocer que hay en nuestras vidas, qué es lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Cuándo usted ve tantos creyentes inestables en los ministerios? Porque así ha sido su vida. Entonces, ¿por qué se repite, que es lo que llamamos una maldición? ¿Por qué se repiten las cosas? Porque no hay un verdadero conocimiento, sino usan la palabra y la usan como información.
Pero la palabra hay que vivirla. Pero ¿cómo? A través de la identidad. Cuando usted sabe que usted es un venezolano, usted sabe lo que opera en Venezuela, pues usted tiene que saber que opera en su familia. Comenzar y decirle al Señor que quite el velo mágico de sus ojos y que quite la sordera espiritual para que usted pueda escuchar la voz de Dios y comenzar a conocer el poder de Dios, comenzar a romper en su vida, ir al inicio de donde está saliendo y comenzar a romper. Por eso es que las cosas se repiten, pero tenemos que aprender a discernir qué está operando en nosotros o en nuestra familia, qué está operando. ¿Para qué? Para nosotros comenzar a romper. Yo tengo un testimonio, muchos, pero recuerdo que cuando llegué a Cristo mi hija tenía 3 años y a partir de esa edad Dios me revelaba que yo debía orar por el esposo de mi hija y yo comencé a orar y le decía a Dios cómo quería el esposo de mi hija y ahí comencé a romper una iniquidad que había en mi familia que no se podía repetir en ella y yo comencé a romper y cuando yo rompí mi hija no lo vivió y aún sus trompas son cortadas, o sea que ella no va a tener nunca un hijo de otro ni de otro. Había que romper esa iniquidad. Yo la rompí, en ella no se cumplió. En ella no se iba a cumplir el divorcio, aunque hubiese pasado un conato, porque lo pasó. Pero yo tuve que ir al campo de batalla y decirle a Satanás, yo rompí con eso. Y ella no se iba a divorciar. Y hubo una restauración. Lo que importa es que tus hijos no vivan lo que tú viviste ni tu familia vivió. Hay que romper, tiene que haber un rompimiento. Lo que yo viví y lo que yo hice, mi descendencia no lo podía vivir, ni mi hija y ahora mucho menos mis nietos. O sea, tenemos que romper. Tiene que haber un rompimiento y al inicio de donde están sucediendo, pero yo decidí romper con esa circunstancia, porque cuando tú rompes, que le quitas derecho legal, borras lo que Satanás escribió, sacas la maldad, como dice 2 de Timoteo 2:19, ¿verdad? Que mi fundamento es Cristo, yo estoy en la roca y que yo soy libre. Y ahí comencé a romper lo que yo no quería que mi hija viviera, mucho menos mi descendencia. Y no lo vivió ni lo va a vivir a esta altura de la revelación que ha dado el Espíritu Santo. Es donde debemos aprender, pero debemos reconocer, debemos tener humildad para reconocer qué está pasando en nosotros. Porque si yo invoco el nombre del Señor, debo respetar a Dios y debo creer. Cuando yo me acerco a Él, yo creo que le hay y voy a recibir mi galardón, o sea, mi milagro. Voy a recibir lo que yo quiero, la restauración de mi familia. Tengo que seguir adelante y orar. Y hoy yo te puedo decir que los que están criando deben orar por sus esposos, deben liberar el canal del parto. Hay mucho ministerio de liberación, ciertamente, pero debemos realmente tomarlo como estilo de vida. Todos los ministerios deben tomar como estilo de vida lo que es la autoliberación. Aprender a pararse en el campo de batalla, sin miedo, porque Satanás no debe tener poder sobre tu vida. No debe tener derecho legal. Nosotros no podemos que nuestras emociones sean manejadas, sino que pararnos con autoridad. Dice las Escrituras que el Señor te dio poder para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal, y nada te podrá dañar. Aún comerás cosas mortíferas y no te hará daño. Es creerlo de verdad. Nadie está diciendo que vamos a tentar a nuestro Padre. Pero cuando Dios te da una promesa, cuando el Señor, cuando alguien se muere, te deja un testamento, te deja una herencia. Cristo te dejó una herencia. El Padre dio a su Hijo
Y ya tenemos que, y todo fue consumado en la cruz. No hay otro mediador. Sacó a Abraham de su tierra y su parentela. ¿Cómo se llamaba Noemí? Estaba plantada, ¿verdad? Se llamaba, cuando se llamaba Hadasa. Y después ella brilló. Te estoy hablando de lo que es de la tierra cuando tenemos que limpiarlo. Tenemos que limpiar nuestro corazón, donde venimos de raíces de amargura, de falta de perdón. Venimos de la soberbia, del orgullo, del conflicto. Y de eso tenemos que arrancarlo. Malvivientes, con mañas, con tradiciones, con costumbres de la misma nación, de la misma familia. Pero yo te puedo decir hoy que eres el llamado. Eres el llamado a restaurar a tu familia. Eres el llamado para aprender y restaurar a tu nación. Eres el llamado, el escogido antes de la fundación del mundo. Y dice el Padre que no escatimó ni la vida de su propio Hijo para salvarte. Estás llamado a declarar. Estamos llamados a no buscar, a no parcializarnos, sino a creerle al Padre. ¿Qué es lo que hizo a través de su Hijo? Que te entregó una identidad. Que dice que cuando oremos busquemos la voluntad del Padre. Dice que si dos se ponen de acuerdo por cualquier cosa. Y vemos cómo estamos, cómo está nuestra nación. Pero el Señor te dice que Él te libre y te librará de la ola de prueba que ha venido al mundo entero. Promesas tienes, pero no las tomas, porque las tienes bajo información y no bajo conocimiento. Y cuando tenemos el conocimiento, podemos hablar y caminar en libertad en la tierra. Y podemos pararnos en cualquier campo de batalla. Y como dice una adoración de Nancy Amancio, ¿verdad?, que admiro a esa mujer como una ministra del Señor, que ella dice que mi campo de batalla es mi ambiente. Ese es el ambiente de un guerrero, de un intercesor. Ese tiene que ser el ambiente, porque debes pelear por lo que es tuyo. Porque Satanás, a través de los años que ha deteriorado las mentes, que las ha capturado, ¿verdad?, que ha puesto tradición, ha puesto costumbre, ha engañado. Y como dice en 2 de Corintios 4, 11:3, que como engañó, que le engañó a Eva, los 5 sentidos. Y Satanás es un engañador, un mentiroso. Entonces viene a engañarte para que tú no te le pares en el campo de batalla y le ordenes que retroceda de tu familia, de tu casa, que retroceda de nuestra nación. Él no quiere que se digan verdades para que tú te levantes, para que tú no comiences a declarar su voluntad, que es la muerte. Dice las Escrituras que Él vino a hurtar, a matar y a destruir, pero Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Y habla la palabra de las cartas de Juan, dice la Escritura, que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y yo le recuerdo a Él siempre, Jesucristo deshizo tus obras. Yo tengo un testamento, yo tengo una herencia. Y el Señor te dijo ahí en el libro de Efesios, que tú eres bendito con una herencia, que tú eres bendecido. Pero tenemos que buscar el conocimiento y las herramientas para ser libre de la opresión, de la depresión. Porque el Satanás, dice las Escrituras en el libro de Efesios, que el príncipe de la potestad del aire, ¿a qué vino? A capturar tu mente para que desobedezca. Y que te dice las Escrituras ahí en Efesios, que no siga las corrientes de este mundo y que no te amoldes a las cosas del mundo, porque tú eres luz en medio de las tinieblas. Y tienes que, por eso es que necesitas, como estilo de vida, vuelvo y repito, la autoliberación para llegar a la guerra espiritual. No contender con la palabra, no contender con los hermanos, sino que alcances el conocimiento de la plenitud, del conocimiento del Señor,
en tu vida para que tú camines en libertad. Que tú le hables a la situación, a cualquiera que sea la situación, decirle cuán grande es tu Padre, cuán grande fue lo que hizo Jesús en la cruz. Dice que murió por las enfermedades y las dolencias espirituales del alma y de tu cuerpo. Dice que se hizo pobre para que tú fueras bendecido. Cristo no murió por el dólar, Cristo no murió por bolívar ni por peso. Él murió por la pobreza y la ruina. En el país donde tú te encuentres, tú tienes que declarar que tú eres un bendecido y que tú caminas bajo cielos abiertos. Pero es declararlo y vivirlo y hablarle a la situación. Si en este momento tu nevera está vacía, ábrela y declara, porque tú eres un bendecido. Si hay un enfermo en tu casa, declara a Yahvé Rafa, a tu sanador, y recibe la sanidad. Acepta las bendiciones que hizo el Padre a través de Cristo. Porque Él no vino a condenar a nadie, no vino que nadie se perdiera. Él no vino que la gente viviera arruinada, ni en desidia, ni en pobreza, ni escasez. Es decirle al enemigo que así estés en Venezuela, estés en Chile, en Perú, en Ecuador, en el país que te encuentres, Cristo murió por la pobreza, murió por ti, te redimió, y que la pobreza ni la enfermedad es tu herencia. Que dónde está lo que Cristo hizo, porque es aceptar las bendiciones, recordarle que todo es que es colgado en un madero está bajo maldición y que ya Cristo pagó tu maldición y fue borrado y te reconcilió con el Padre a través de esa cruz, a través de lo que hizo. Él se llevó en su cuerpo, en esas heridas que le hicieron, ahí se llevó tu enfermedad, el dolor, la depresión, la tristeza. Entonces tienes que levantarte. ¿Por qué han aumentado los casos de suicidio? Porque las pastillas que cuando van al médico, duermen un rato el demonio, hasta que el demonio cumpla su propósito. Porque el Señor, Satanás es un imitador, él necesita un instrumento en la tierra para destruirlo. Y él va a cobrar vidas. En este tiempo, Satanás está reclamando a sus hijos lo que le han servido. Y a través de esta pandemia, él ha reclamado a sus hijos. Pero tú tienes una buena noticia en este día. Y la buena noticia es que le des lugar al Espíritu de Dios, recibiendo a Cristo y diciéndole a Cristo que gobierne tu vida. Y aceptar lo que Cristo hizo por ti. Y comiences a tener una identidad. Y levantarte como hijo de Dios. Porque cuando tú recibes a Cristo, dice que te dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, que puedes entrar al reino de Dios, al lugar santísimo, y no hay otro mediador sino Jesucristo. Y Él va a gemir por ti, Él te va a salvar, pero tienes que aceptar lo que Cristo hizo por ti. Tienes que levantarte y decirle a Cristo que tú lo recibes como tu único y suficiente Salvador, y que inscriba tu nombre en el libro de la vida, y que tú eres salvo. Pero ahora tienes que acercarte a un lugar donde puedas alimentarte y tener una Biblia y leerla para que veas el testamento, la herencia que te dejó Cristo. Y ahí te vas levantando con una identidad, pero tienes que aceptarlo. Tienes que aceptarlo, que gobierne tu vida. Tienes que aceptar su gobierno. Tienes que aceptar su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y el Espíritu Santo va a ir guiando tu vida. Y tu vida va a ser transformada. Porque si Él murió por la pobreza, no puedes aceptar la pobreza. Si Él murió por las enfermedades, tú no puedes aceptar esa enfermedad. Si Cristo se hizo hombre y borró tus pecados, tú no puedes aceptar la condenación. Y te lo habla en Juan 3:17, que el que creyó ya no es condenado, pero por falta de conocimiento, no información. Porque la gente por ahí vive diciendo que no, en ninguna parte de las Escrituras lo dice, que Dios dice, ayúdate que yo te adoraré, que yo te ayudaré. Es una mentira del diablo. Tú no tienes que ayudar a Dios, tú tienes que tomar decisión en tu vida
¿verdad? Y obedecer y autoliberarte para llegar a una guerra espiritual, para ir a un campo de batalla, porque después que tú eres libre y tienes un conocimiento y sabes quién eres en Cristo Jesús, tú vas a defender a los tuyos, tú vas a defender a tu familia, tú vas a levantarte en ese campo de batalla donde Satanás quiere tocarte, porque siempre, dice las Escrituras, va a haber un día malo, y en ese día malo ya tú estás preparado. O sea, debes invertir en el reino de Dios. ¿Qué vas a invertir? Diga tiempo. El tiempo tenemos que invertir. Tiempo. Cuando tú inviertes tiempo, es donde vas a adquirir conocimiento. Conocimiento, no información. Y de ahí es que tú te basas en que de verdad eres un hijo de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro libertador Jesucristo, en tu nombre, mi amado Dios, en este momento, Señor, voy a hacer un rompimiento sobrenatural, Señor, de todo espíritu, Señor, que esté operando en este momento, Señor, en las personas que están viendo este video, Señor. Toda mente dividida, Señor, en el nombre de Jesucristo los libero. Todo espíritu que quiera distorsionar el desarrollo de su personalidad, en este momento le ordeno que suelte las mentes que fueron capturadas, Señor, para suicidarse, para desobedecerte. En este momento le ordeno. Ahora hay un rompimiento sobrenatural. Te pido en este momento, mi amado Espíritu Santo, que cada persona aprenda a reconocer, Señor, de qué está operando, Señor, para echarlo fuera, Señor. Hoy libero las mentes, Señor. Extiende tu mano poderosa y quebranto la voluntad, Señor, de todas aquellas personas que están haciendo su voluntad, y pon tu voluntad en la vida de ellos, Señor. Líbralos del mal, guárdalos del mal. Asciendan y desciendan ángeles para liberar las mentes y las vidas de cada persona en el nombre poderoso de tu Hijo amado. En este momento, Señor, todo espíritu que esté operando, Señor, de maldad y de venganza en nuestros corazones, de envidia, de celo, de ira, de contienda, hoy en el nombre de Jesucristo yo rompo, me libero, me desato, me desligo de ser iracunda, Señor. Padre amado, de la envidia, del celo, Señor, de distorsionar, en el nombre de Jesucristo, ahora mismo. Hoy rompo, Señor, con el divorcio, la mente dividida, ahora en el nombre de Jesucristo. Hoy derribo todo argumento que se quiera levantar en contra del conocimiento de la verdad de Cristo. Todo espíritu que esté operando en los huesos, le ordeno ahora en el nombre de Jesucristo que lo suelte por el poder de tu palabra. Todo espíritu que esté operando, Espíritu Santo de Dios, en los ojos, donde traiga ceguera espiritual, se rompe el velo mágico en el nombre de Jesucristo. Señor, hay un rompimiento sobrenatural por el poder de tu palabra. Le ordeno ahora a todo espíritu de dolor, de falta de perdón, de rechazo, de autorrechazo, de orfandad. Ahora en este momento hay un rompimiento sobrenatural. Hoy libero a las mujeres que han estado oprimidas por el repudio, el rechazo, el abandono, la soledad. En este momento yo las desato en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo espíritu que le estaba oprimiendo a hombres y mujeres y a jóvenes, en el nombre de Jesucristo, hoy los libero en tu nombre, Señor. Poderoso usted y grande en batalla, Señor. Padre de la gloria, Señor. Hoy, Señor, te pido que liberes su corazón ahora, en el nombre de Jesucristo, Señor. Dios Todopoderoso, Padre de la gloria, en este momento hago un vallado de protección alrededor de su mente, de sus vidas, que el fuego del Espíritu Santo comience a quemar ahora en el nombre de Jesucristo todo dardo, toda saeta, en el nombre poderoso de tu amado. Señor, extiende tu mano poderosa sobre mí y sobre cada persona que está viendo este video. Extiende tu mano poderosa ahora, Señor, donde quiera, en cada lugar, en la distancia donde quiera que estén, Señor, para que ninguna enfermedad, ningún virus, ninguna bacteria que vino por mar, por tierra o por aire los pueda tocar, porque hay una promesa sobrenatural. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, hoy reprendo en tu nombre que se autoliberen en este momento, Señor, todo espíritu de brujería, hechicería, santería y palería,
todo conjuro, Señor, en tu nombre, Padre amado. Hoy reprendo, Señor, y los desatos del divorcio y la separación en el nombre de Jesucristo, Padre amado. Hoy reprendo de los hogares todo conflicto, toda división, toda contienda, todo pleito, toda enemistad, en el nombre poderoso de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder. Y en este momento, Señor, activo un ángel guerrero con la espada desenvainada y fuego en la punta, en las puertas de cada hogar, y quedan marcadas con tu sangre, Señor, y echamos fuera de esa casa todo espíritu de miedo, todo espíritu inmundo que quiera rodear aquella casa, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. La sangre de Cristo tiene poder, Señor, y en este momento, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, le ordeno al destructor la venganza, la maldad, las maquinaciones y las artimañas del enemigo, que suelten a cada familia, a cada hogar, en el nombre de Jesucristo, donde quiera que estén en este momento. Señor, extiende tu mano poderosa, Señor. Paséate, Espíritu Santo, a liberar las mentes, los corazones y las almas en el nombre de Jesucristo, y cada hogar en tu nombre, y que sean libres, que tomen una identidad y que aprendan, Señor, en este momento tomar la autoliberación como estilo de vida ahora, para transformar sus vidas, y quita de cada familia toda carga falsa colocada en tu nombre, Señor, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Hoy declaro bendición, salvación y vida eterna en el nombre de Jesucristo, y espero por el poder de la palabra que aprendan a usar, ¿verdad?, lo que es la autoliberación. Comenzamos con los principios de la autoliberación en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti, mi vida está